¿Alguna vez has sentido que aun teniendo todo, algo dentro de ti comienza a perderse? La historia del libro bíblico de Primeros Reyes nace justamente en ese lugar, entre decisiones, poder, sabiduría y corazones que poco a poco se desvían. Es la historia de un reino que lo tenía todo, pero que enfrentó su mayor lucha no afuera, sino dentro, porque a veces el verdadero peligro no es la falta, sino olvidar a Dios cuando todo va bien. Pero esta historia también revela algo poderoso, que incluso cuando el ser humano se aleja, Dios sigue mostrando el camino de regreso. Y quizá hoy, mientras escuchas esta historia, descubras que no importa en qué punto estés, siempre hay una forma de volver, de restaurar y de empezar de nuevo. Antes de comenzar, quiero invitarte a hacer algo muy sencillo, pero muy poderoso. Si este video apareció frente a ti, no es casualidad. Puede ser exactamente el mensaje que necesitabas escuchar hoy. Por eso, suscríbete al canal ahora mismo y deja un comentario aquí abajo. Puedes escribir algo como: quiero volver a Dios y hacer lo correcto. No es solo un comentario, es una decisión. Y además, con ese pequeño gesto, estás ayudando a que este video llegue a muchas más personas que también necesitan este mensaje, pero aún no lo han encontrado. Tu interacción le dice a YouTube que este contenido es importante, y así más vidas pueden ser alcanzadas. Ahora sí, quédate conmigo, porque lo que estás a punto de descubrir puede cambiar la forma en que ves tu propia historia. 1. El ocaso de David, el final de un reinado y el inicio de una transición. Hay momentos en la vida en los que todo parece detenerse. Momentos en los que la fuerza que antes sostenía cada decisión comienza a desvanecerse en silencio. Así comienza el libro de Primera Reyes. No con una batalla, no con una victoria, sino con el susurro del tiempo alcanzando a un hombre que una vez fue invencible. El rey David, el mismo que enfrentó a Goliat, el mismo que lideró ejércitos, el mismo que fue llamado hombre conforme al corazón de Dios. Ahora se encuentra en sus últimos días. Su cuerpo está débil. La Escritura nos dice que, aunque lo cubrían con mantas, no lograba calentarse. Imagina esa escena. Un palacio que antes vibraba con decisiones, con estrategias, con música y celebraciones. Ahora envuelto en una atmósfera distinta, más lenta, más silenciosa. El frío no es solo físico, es el reflejo de un tiempo que está llegando a su fin. Los servidores del rey, preocupados, buscan una solución y encuentran a una joven llamada Abisac, una mujer sunamita, para que cuide de David y le dé calor. Pero incluso en ese detalle hay algo más profundo ocurriendo. El cuerpo del rey puede ser cuidado, pero su tiempo ya está marcado. Y en medio de este escenario hay una pregunta que comienza a tomar forma, aunque nadie la diga en voz alta. ¿Qué pasará después? Porque cuando un liderazgo tan grande está por terminar, no solo se cierra una etapa, se abre una incertidumbre. El trono de Israel no es un lugar vacío cualquiera. Es el centro del gobierno, de la estabilidad, de la identidad del pueblo. Y ahora, ese trono pronto quedará sin su rey. Pero aquí hay algo que debes notar. Aunque el cuerpo de David se debilita, la historia no pierde dirección, porque desde el inicio, este no es solo el relato de reyes humanos, es la historia de cómo Dios sigue guiando, incluso cuando todo parece incierto. David, aunque débil, aún respira, aún observa, aún tiene un papel que cumplir antes de partir. Y mientras el silencio llena el palacio, mientras el frío se instala, mientras los días parecen alargarse en una calma tensa, algo comienza a moverse, no con ruido, no con anuncios, sino en los corazones de aquellos que están alrededor. Porque cuando un ciclo está por terminar, otros comienzan a posicionarse, algunos con intención correcta, otros movidos por ambición,
Y ese movimiento apenas está comenzando. 2. Adonías se exalta, la ambición que surge en el vacío del poder. Y mientras el silencio envuelve el palacio, mientras el rey David permanece debilitado en su lecho, algo comienza a moverse fuera de su habitación. No es un movimiento visible para todos, no es un anuncio oficial, es más sutil, más peligroso. Es el movimiento del corazón humano cuando percibe una oportunidad, porque cuando la autoridad se debilita, las verdaderas intenciones salen a la luz, y en ese escenario aparece Adonías, hijo de David, un hombre que había crecido viendo el poder de su padre, observando cómo se gobernaba una nación y quizás imaginando en silencio el día en que él mismo ocuparía ese lugar. La Escritura nos dice algo importante sobre él. Era muy hermoso, y su padre nunca lo había contrariado. Detente aquí un momento, porque este detalle revela algo profundo, un corazón que no ha sido corregido. Fácilmente se deja llevar por el orgullo. Adonías no espera, no consulta, no busca la voluntad de Dios, simplemente decide. Se levanta y dice, yo reinaré. Imagina ese instante. No hay un llamado divino, no hay una confirmación espiritual, solo hay una decisión nacida del deseo y alimentada por la oportunidad. Y rápidamente comienza a actuar. Prepara carros, reúne hombres que corran delante de él. Empieza a construir una imagen, porque el poder muchas veces comienza con apariencia antes que con autoridad real. Pero no está solo, busca apoyo. Y algunos hombres importantes se unen a él. Joab, el general del ejército, y Abiatar, el sacerdote, hombres con influencia, hombres que, al alinearse con Adonías, le dan peso a su movimiento. Pero observa esto, no todos están con él. Hay otros que permanecen en silencio. Natán el profeta, Benaía, Sadoc el sacerdote y, sobre todo, Salomón. Ellos no participan, porque aunque el ambiente parezca inclinarse hacia Adonías, entienden que el propósito de Dios no se define por la presión del momento. Adonías organiza un gran banquete, invita a sus hermanos, invita a hombres importantes, pero hay ausencias clave. No invita a Salomón, no invita a Natán, porque, en el fondo, sabe que lo que está haciendo no está alineado con lo que Dios ha establecido. Imagina la escena del banquete: comida, celebración, risas, una coronación anticipada. Pero debajo de todo eso hay una tensión invisible, porque no todo lo que parece establecido lo está realmente. Y aquí hay una verdad que atraviesa toda esta historia. No basta con desear un lugar, no basta con parecer preparado, no basta con tener apoyo humano. Si Dios no está en el centro, todo lo que se construye puede caer en un instante. Y mientras Adonías celebra, mientras cree que su momento ha llegado, algo está por suceder, algo que no esperaba, porque el silencio de Dios nunca significa ausencia. Muchas veces es solo el espacio antes de intervenir. 3. Natán y Betsabé intervienen. La fidelidad que protege el propósito. Y mientras Adonías celebra, mientras su banquete avanza entre risas, música y una falsa sensación de seguridad, hay otros que observan en silencio, no participan, no celebran, pero entienden lo que está ocurriendo y, sobre todo, entienden lo que está en juego, porque esto no es solo una disputa por el poder, es una amenaza directa al propósito que Dios ya había establecido. Y en ese momento aparece una figura clave: Natán, el profeta, un hombre que no solo hablaba en nombre de Dios, sino que había estado presente en momentos decisivos de la vida de David. Fue él quien confrontó al rey cuando pecó. Fue él quien llevó palabra de corrección y también de dirección. Y ahora, una vez más, está atento. Natán ve lo que está pasando, ve a Adonías exaltándose,
Ve cómo algunos hombres importantes lo apoyan y comprende que, si nadie actúa, el error se consolidará. Pero Natán no actúa impulsivamente, no corre al banquete, no enfrenta directamente a Adonías. Hace algo diferente, busca a Betsabé, la madre de Salomón. Imagina ese encuentro. Dos personas conscientes de la situación, dos corazones que entienden que el tiempo es limitado. Y Natán le habla con claridad. ¿No has oído que Adonías reina sin que David lo sepa? No es solo una información, es una alerta. Es el reconocimiento de que algo se está moviendo fuera del orden correcto. Y entonces, Natán propone un plan, no basado en manipulación, sino en recordar la verdad. Le dice a Betsabé que vaya al rey David, que le recuerde la promesa que él mismo había hecho, que Salomón sería el que reinaría después de él. Detente aquí, porque este momento es clave. No están inventando algo nuevo, no están creando una estrategia para ganar poder. Están trayendo a la memoria lo que ya había sido establecido. La voluntad de Dios no cambia, pero necesita ser recordada, especialmente en momentos de confusión. Betsabé acepta y se dirige al rey. Imagina esa escena, el palacio en silencio, el ambiente cargado, David, anciano, acostado, y Betsabé entra, se inclina, muestra respeto, pero también habla con firmeza, le recuerda su juramento, le expone la situación actual, le muestra el peligro, porque cuando el silencio permite que el error avance, alguien debe hablar. Y mientras ella aún está hablando, Natán entra, tal como había planeado, y confirma todo lo que Betsabé ha dicho. Dos voces, un mismo mensaje, una misma verdad. Y en ese momento, algo se despierta en David, no en su cuerpo, pero sí en su espíritu. Porque aunque está débil físicamente, aún tiene autoridad, aún tiene responsabilidad, y entiende que no puede quedarse en silencio, que el tiempo de actuar es ahora. Imagina ese instante. El rey, que parecía apagarse, vuelve a tomar una decisión que no solo afectará su casa, sino toda la nación. Y aquí hay algo profundamente importante. Dios no deja su propósito en manos del caos. Siempre levanta voces, siempre coloca personas en el momento correcto, personas que no buscan protagonismo, sino fidelidad. Y gracias a esa intervención, el rumbo de la historia está a punto de cambiar, porque lo que parecía definido en un banquete será confrontado por la verdad, y lo que viene ahora no será una discusión, será una declaración definitiva. 4. La unción de Salomón. El momento en que Dios establece su voluntad. Y en ese instante, algo cambia. El silencio del palacio ya no es el mismo. Las palabras de Betsabé, la confirmación de Natán, han despertado al rey David, no físicamente, pero sí en lo más profundo de su responsabilidad, porque hay momentos en la vida en los que no se puede esperar más, momentos en los que el tiempo ya no permite dudas y la decisión debe ser tomada. David, aunque débil en su cuerpo, habla con autoridad. Ordena que llamen a Betsabé nuevamente, y delante de ella hace algo que marca la historia. Reafirma su juramento. No solo lo prometí, lo haré hoy. Detente aquí, porque este no es un acto impulsivo, es la confirmación de algo que ya estaba establecido en el corazón de Dios. Y ahora, David da instrucciones claras. Llama a Sadoc el sacerdote, a Natán el profeta, a Benaía hijo de Joiada, hombres fieles, hombres que no se dejaron llevar por la ambición, sino que permanecieron alineados con el propósito. Y les dice lo que deben hacer, que tomen a Salomón, que lo monten en la mula del rey, que lo lleven a Gijón. Imagina ese momento, no es solo un traslado, es una señal. Montar en la mula del rey significaba algo claro para el pueblo, era una declaración visible de sucesión, y mientras esto ocurre, el contraste es fuerte. Por un lado,
Adonías celebrando en su banquete. Por otro, Dios estableciendo silenciosamente a su elegido. Salomón es llevado, el ambiente cambia, ya no es silencio. Ahora hay movimiento, hay expectativa y en ese lugar, Gihón, ocurre algo decisivo. Sadoc toma el aceite del tabernáculo y unge a Salomón. El aceite cae, no como un gesto simbólico vacío, sino como una señal espiritual, porque en la Biblia la unción no es solo un acto externo, es una confirmación de que Dios respalda lo que está ocurriendo. Y entonces suena la trompeta, un sonido fuerte, un sonido que no se puede ignorar, y el pueblo comienza a decir: «¡Viva el rey Salomón!». Imagina ese instante, las voces elevándose, la alegría creciendo, la noticia expandiéndose por toda la ciudad. No es un grupo pequeño, es el pueblo, es una proclamación pública, y en ese momento, lo que parecía incierto, queda definido, porque cuando Dios establece algo, no queda oculto por mucho tiempo, y la celebración continúa. El pueblo sube con Salomón, tocan instrumentos, la tierra parece temblar con la intensidad del momento. Es una coronación, pero también es una confirmación, y mientras esto ocurre, algo impactante sucede en otro lugar, en el banquete de Adonías, donde todo parecía seguro, donde la confianza estaba en su punto más alto. El sonido llega, las voces se escuchan, y la noticia irrumpe: «Salomón ha sido ungido rey, detente aquí, porque este es el momento en que la realidad alcanza a la ilusión. Todo lo que Adonías construyó se derrumba en un instante, porque no estaba basado en la voluntad de Dios, y así, lo que comenzó como una celebración, se convierte en temor. Los invitados se levantan, se dispersan, el ambiente cambia completamente, y Adonías queda solo. Aquí hay una verdad profunda. Lo que no está alineado con Dios puede parecer fuerte por un momento, pero no permanece. Mientras tanto, Salomón ya no es una posibilidad, ya no es una promesa. Ahora es el rey, y la historia ha tomado un rumbo definitivo. Pero aunque el trono ha sido ocupado, aún quedan decisiones por tomar, porque establecer el reino es solo el comienzo. Antes de continuar, quiero pedirte algo muy importante. Tómate un segundo y revisa: ¿ya estás suscrito al canal? Si aún no lo estás, este es el momento, porque este tipo de contenido puede acompañarte y darte claridad en momentos donde más lo necesitas. Y hay algo más que puede marcar una gran diferencia. Comparte este video con alguien, tal vez con una persona que esté pasando por dudas, decisiones difíciles, o que simplemente necesita volver a encontrar dirección en su vida. Porque cuando compartes este mensaje, no solo envías un video, estás llevando una oportunidad de cambio. Y además, con ese gesto, ayudas a que YouTube recomiende este contenido a muchas más personas que hoy lo necesitan sin saberlo. Ahora sí, sigue conmigo, porque lo que viene puede tocar aún más profundo. 5. Las últimas palabras de David, instrucciones que marcan el destino del reino. Y ahora, el ambiente vuelve a cambiar. La tensión del conflicto ha quedado atrás. La proclamación de Salomón ya es una realidad. Pero hay algo que aún no ha terminado, porque antes de que un ciclo se cierre completamente, siempre hay palabras finales, palabras que no son comunes, palabras que no se dicen todos los días, palabras que cargan peso, dirección y propósito. David sabe que su tiempo ha llegado. No es una sorpresa, no es repentino, es la conciencia clara de que su vida está llegando al final. Imagina ese momento, el rey, ya anciano, con el cuerpo debilitado, pero con la mente despierta y el espíritu enfocado, y llama a Salomón, no como rey a súbdito, sino como padre a hijo. Y en ese encuentro no hay prisa, no hay distracciones, solo hay verdad. David comienza diciendo algo profundamente humano:
Yo sigo el camino de todos en la tierra. Detente aquí, porque esta frase nos recuerda algo que todos compartimos. No importa cuán grande haya sido una vida, todos enfrentamos el mismo final. Pero lo que hacemos antes de ese momento, eso sí marca la diferencia. Y entonces David continúa: esfuérzate y sé hombre. No es solo una frase de motivación, es una llamada a la responsabilidad, a la madurez, a entender que el liderazgo no se sostiene con emociones, sino con carácter. Y luego llega al punto más importante: guarda los mandamientos de Jehová tu Dios. No comienza hablando de estrategias, no menciona ejércitos, no habla de riqueza, habla de obediencia, porque David entendía algo que había aprendido a lo largo de su vida, que el verdadero éxito no depende del poder humano, sino de la relación con Dios. Y le dice: para que prosperes en todo lo que hagas. Aquí hay una verdad profunda: la prosperidad que viene de Dios no es solo material, es estabilidad, es dirección, es propósito. David también le recuerda la promesa que Dios le había hecho, que si sus hijos caminaban en fidelidad, el trono permanecería. Pero también David sabe que el reino no solo se construye con principios, sino también con decisiones concretas. Y entonces menciona situaciones específicas, personas que habían actuado con maldad, acciones que no podían quedar sin respuesta, no como venganza, sino como justicia, porque gobernar también implica confrontar lo que está fuera de orden. Imagina ese momento, Salomón escuchando, cada palabra entrando en su corazón, no como información, sino como una carga, porque a partir de ahora todo recaerá sobre él. Y David, después de hablar, ya no tiene más que añadir. No hay más discursos, no hay más instrucciones, porque lo esencial ya ha sido dicho, y así el rey David descansa, muere, y es sepultado en la ciudad de David. El hombre que había marcado una generación ahora se convierte en parte de la historia, pero su legado no termina con su muerte, porque sus palabras, sus decisiones y su relación con Dios siguen influyendo en lo que viene. Y ahora, Salomón no solo tiene una corona, tiene una responsabilidad, porque heredar un trono es importante, pero sostenerlo es un desafío completamente diferente. Y lo que él haga a partir de este momento definirá el rumbo de toda una nación. 6. Salomón afirma su reino. Decisiones firmes que establecen el orden. Y ahora, el trono ya no es una promesa, ya no es una expectativa, ahora es una realidad. Salomón se sienta como rey sobre Israel. Pero aquí hay algo importante que debes entender. Ser proclamado rey no significa que todo esté resuelto, porque después de la coronación viene la consolidación, después del reconocimiento viene la prueba, y Salomón está a punto de enfrentarla. El reino aún no está completamente estable, las tensiones internas siguen latentes. Las decisiones del pasado aún tienen consecuencias en el presente, y una de esas consecuencias vuelve a aparecer. Adonías, el mismo que se había proclamado rey, el mismo que había intentado tomar el trono, ahora se acerca, pero no directamente a Salomón. Busca a Betsabé, la madre del rey. Imagina ese momento, una conversación aparentemente tranquila, pero cargada de intención. Adonías le dice que el reino debía haber sido suyo, pero que ahora reconoce que ha pasado a Salomón. Y luego hace una petición. Pide a Abisag, la joven que había cuidado a David: detente aquí, porque esta petición no es simple. En aquel contexto, tomar a una mujer vinculada al rey anterior era una señal de aspiración al trono. No era solo un deseo personal, era un movimiento político, una forma sutil, pero clara, de acercarse al poder nuevamente.
Betsabé, sin percibir completamente el trasfondo, lleva la petición a Salomón. Imagina la escena, el rey escuchando, analizando y comprendiendo lo que realmente hay detrás de esas palabras, y entonces responde, no con duda, no con ingenuidad, sino con firmeza. Reconoce que esta petición no es inocente, que es un intento de reclamar lo que ya fue decidido. Y en ese momento toma una decisión difícil, pero necesaria. Adonías es ejecutado. Detente aquí, porque este momento puede parecer duro, pero refleja algo importante sobre el liderazgo en ese tiempo. El reino no podía sostenerse sobre amenazas internas, no podía permitir que la ambición volviera a levantarse, y Salomón entiende que, si no actúa, el conflicto regresará. Pero no es la única decisión. También actúa sobre otros que habían apoyado a Adonías. Abiatar, el sacerdote, es destituido, no es ejecutado, pero pierde su posición. Se cumple así la palabra que Dios había dado sobre la casa de Elí. Y luego, Joab, el general que había sido fiel a David, pero que en este momento se había alineado con el lado equivocado. Cuando escucha lo que está ocurriendo, corre al altar, busca refugio, se aferra a los cuernos del altar, intentando salvar su vida. Imagina ese momento, un hombre fuerte, acostumbrado a la guerra, ahora buscando protección en el lugar más sagrado. Pero Salomón no ignora su pasado, recuerda las injusticias, recuerda la sangre derramada, y da la orden. Joab muere allí, incluso en el altar, porque el altar no es un lugar para esconder la culpa, sino un lugar para confrontarla. Y así, poco a poco, Salomón establece su reino, no solo con palabras, sino con acciones. Acciones que traen orden, acciones que eliminan amenazas, acciones que marcan el inicio de una nueva etapa. Y la Escritura lo dice claramente. El reino fue afirmado en la mano de Salomón. Detente aquí, porque este es un punto de transición. Ya no hay disputa, ya no hay incertidumbre inmediata. El liderazgo está establecido, pero ahora viene algo aún más importante, porque tener el trono no es lo mismo que saber gobernarlo. Y lo que Salomón hará a partir de aquí no solo definirá su vida, sino el destino de toda una nación. 7. El sueño en Gabaón. Cuando un corazón pide lo correcto. Y ahora que el reino ha sido afirmado, ahora que las amenazas han sido enfrentadas, ahora que el trono ya no está en disputa, comienza una etapa más silenciosa, pero mucho más profunda, porque una cosa es establecer el poder y otra muy distinta es saber cómo usarlo. Salomón es joven, tiene autoridad, tiene responsabilidad, pero también tiene una conciencia clara de algo, que gobernar no es solo decidir, es entender. Y en ese contexto, Salomón hace algo importante. Va a Gabaón, un lugar alto, donde estaba el tabernáculo, y allí ofrece sacrificios. No es un acto vacío. Es una señal de reconocimiento. Reconoce que su posición no es solo resultado humano, sino que depende de Dios. Imagina ese momento, el altar, el humo de los sacrificios elevándose, el silencio del lugar, y en medio de ese ambiente ocurre algo extraordinario. Dios se le aparece a Salomón en un sueño. No es una visión confusa, no es un mensaje indirecto. Es una conversación clara, y Dios le dice algo que cambia completamente la escena. Pide lo que quieras que yo te dé. Detente aquí, porque esta pregunta revela mucho más que una oportunidad. Revela el corazón, porque lo que una persona pide, cuando tiene la posibilidad de elegir, muestra lo que realmente valora. Imagina ese instante. Salomón podría haber pedido cualquier cosa: riqueza, poder absoluto, victoria sobre enemigos, pero no lo hace. Antes de responder, recuerda a su padre David, reconoce la fidelidad de Dios,
reconoce que él no llegó al trono por mérito propio, sino por gracia. Y entonces responde: yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Es una declaración de humildad. No pretende saberlo todo. No finge seguridad. Reconoce su limitación. Y luego dice algo que define todo su reinado. Da a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y discernir entre lo bueno y lo malo. Detente aquí, porque esta petición es profunda. No pide una habilidad superficial. Pide discernimiento, pide sabiduría, pide la capacidad de ver más allá de lo evidente. Porque gobernar no es solo actuar, es comprender, es decidir correctamente, incluso cuando no es fácil. Y esta respuesta agrada a Dios, porque no nace del ego, sino de la responsabilidad. Y entonces Dios responde, le concede lo que pidió: sabiduría. Un corazón entendido como nadie antes lo había tenido. Pero también le da algo más, lo que no pidió: riquezas, honra y una promesa, que si camina en sus caminos, su vida será prolongada. Imagina ese momento. No hay aplausos, no hay celebración pública, pero algo invisible ha ocurrido. El rey ahora no solo tiene autoridad, tiene dirección, y Salomón despierta. El sueño termina, pero el impacto permanece. Regresa a Jerusalén, se presenta ante el arca del pacto, ofrece sacrificios y hace un banquete, no como una simple celebración, sino como una respuesta, una forma de reconocer lo que Dios ha hecho. Y aquí hay algo que debes entender. La sabiduría no es solo conocimiento, es la capacidad de vivir correctamente. Y en este momento, Salomón ha sido preparado, pero ahora esa sabiduría será probada. Porque no basta con recibir, es necesario aplicar. Y lo que viene a continuación mostrará si ese corazón entendido realmente puede transformar la realidad. 8. El juicio de las dos mujeres, cuando la sabiduría revela la verdad. Y ahora, la sabiduría ha sido dada, no como una teoría, no como una idea abstracta, sino como una herramienta viva que debe ser aplicada en la realidad, porque la verdadera sabiduría no se demuestra en palabras, se revela en decisiones, y no pasa mucho tiempo antes de que llegue la primera prueba. No es una guerra, no es una crisis política, es algo mucho más cercano, más humano. Dos mujeres llegan ante el rey. No vienen con títulos, no vienen con influencia, son mujeres sencillas, y traen consigo una situación que parece imposible de resolver. Imagina la escena: el trono de Salomón, el ambiente solemne, las miradas atentas, y frente a él, dos mujeres. Ambas hablan, ambas reclaman lo mismo: un niño. Cada una dice ser su madre. No hay testigos, no hay evidencia clara, solo palabras, enfrentándose unas contra otras. Una dice: mi hijo vive, y el tuyo murió. La otra responde: no, el mío es el que vive, y el tuyo murió. Imagina la tensión. No es solo una discusión, es una lucha por algo profundamente valioso: un hijo. Y en medio de ese conflicto, Salomón escucha, no interrumpe, no decide rápidamente, porque la sabiduría no actúa con prisa. Observa, discierne, busca más allá de lo evidente, y entonces da una orden: traedme una espada, detente aquí, porque este momento cambia todo. El ambiente se vuelve más intenso. La espada no es un símbolo suave, es una herramienta de división. Y Salomón dice: partid al niño vivo en dos, y dad la mitad a una y la otra mitad a la otra. Imagina el impacto de esas palabras, el silencio, la sorpresa, la tensión que llena el lugar. Pero aquí está la clave. Salomón no está buscando dividir al niño, está buscando revelar el corazón. Y entonces ocurre lo esperado y lo inesperado al mismo tiempo. Una de las mujeres reacciona. Su corazón se conmueve. No puede aceptar esa decisión y dice: por favor, mi señor,
Dadle el niño a ella, pero no lo matéis. La otra, en cambio, responde de forma diferente. Ni a mí ni a ti, divididlo. Detente aquí, porque en ese instante la verdad se hace evidente. La verdadera madre no busca ganar, busca preservar la vida. Está dispuesta a perder, con tal de que su hijo viva. Ese es el amor real, ese es el corazón que no puede ser fingido. Y Salomón responde, no duda, no necesita más pruebas. Dad el niño a la primera, ella es su madre. La decisión es clara. La verdad ha sido revelada, no por evidencia externa, sino por la reacción del corazón. Y la noticia se extiende por todo Israel. El pueblo escucha lo ocurrido, y algo comienza a crecer. Respeto, reconocimiento, porque entienden que este rey no solo tiene autoridad, tiene sabiduría. Una sabiduría que no depende de lo visible, sino de lo profundo. Y aquí hay una enseñanza que atraviesa todo. La verdad, muchas veces no está en lo que se dice, sino en cómo se reacciona cuando se es probado. Y así, el reinado de Salomón comienza a ser conocido, no por su poder militar, sino por su discernimiento. Pero este es solo el inicio, porque la sabiduría atrae algo más, atrae atención, atrae admiración y también nuevas responsabilidades. Y lo que viene ahora mostrará cómo esa sabiduría puede transformar no solo decisiones, sino toda una nación. Antes de continuar, quiero pedirte algo muy importante. Tómate un segundo y revisa. ¿Ya estás suscrito al canal? Si aún no lo estás, este es el momento, porque este tipo de contenido puede acompañarte y darte claridad en momentos donde más lo necesitas. Y hay algo más que puede marcar una gran diferencia. Comparte este video con alguien. Tal vez con una persona que esté pasando por dudas, decisiones difíciles, o que simplemente necesita volver a encontrar dirección en su vida. Porque cuando compartes este mensaje, no solo envías un video, estás llevando una oportunidad de cambio. Y además, con ese gesto, ayudas a que YouTube recomiende este contenido a muchas más personas que hoy lo necesitan sin saberlo. Ahora sí, sigue conmigo, porque lo que viene puede tocar aún más profundo. 9. La organización del reino. Orden, estructura y estabilidad bajo la sabiduría. Y después de aquel juicio, después de que todo Israel reconociera la sabiduría que había en Salomón, algo comienza a tomar forma. No de manera visible al principio, pero sí profunda y constante. Porque la sabiduría no solo resuelve conflictos, también construye estructuras. Y Salomón entiende algo esencial. Un reino no se sostiene solo con buenas decisiones aisladas. Necesita orden, necesita organización, necesita un sistema que funcione más allá de un momento específico. Y así comienza a establecer su gobierno. La Escritura nos muestra cómo organiza su administración. Designa oficiales, hombres encargados de diferentes áreas, responsabilidades claras, roles definidos. Imagina ese proceso, no es caótico, no es improvisado, es intencional, cada persona en su lugar, cada función con propósito, porque un liderazgo sabio no busca hacerlo todo, sino asegurarse de que todo funcione correctamente. Entre estos oficiales hay sacerdotes, escribas, administradores, personas que ayudan a sostener el funcionamiento del reino. Y esto no es solo estructura política, es una extensión de la sabiduría que Dios le dio, porque la sabiduría no se queda en el pensamiento, se traduce en acción organizada. Pero Salomón va más allá. Divide el reino en distritos, 12 regiones, y cada una tiene un encargado, cada uno con la responsabilidad de proveer alimento para la casa del rey durante un mes del año. Detente aquí, porque esto revela algo importante. No hay carga desbalanceada, no hay improvisación, hay planificación. Cada región aporta, cada parte del reino participa en el sostenimiento del todo. Imagina la logística.
el movimiento de recursos, la coordinación, la previsión, todo funcionando como un sistema bien diseñado, y gracias a esto, el reino entra en una etapa de estabilidad. La Escritura describe un tiempo de abundancia. Judá e Israel vivían seguros, cada uno bajo su vid y su higuera. Una imagen de paz, una imagen de tranquilidad. No hay guerras constantes, no hay caos interno, hay orden, y ese orden permite que la vida florezca. Las personas pueden trabajar, pueden construir, pueden vivir sin miedo constante. Y aquí hay algo profundo. La paz no es solo ausencia de conflicto, es el resultado de un sistema bien establecido. Y ese sistema nace de decisiones sabias. Pero no solo hay paz interna, también hay influencia externa. Salomón gobierna sobre un territorio amplio. Reinos alrededor reconocen su autoridad. Hay respeto, hay relaciones establecidas, y el nombre de Salomón comienza a expandirse, no solo como rey, sino como un hombre sabio, un hombre diferente. Y todo esto no ocurre por casualidad, es el resultado de una base bien construida, una base que combina sabiduría, organización y dirección. Pero aquí hay algo que debes notar. El éxito también trae desafíos, porque cuando todo comienza a funcionar bien, es fácil confiar más en el sistema que en Dios. Es fácil depender de lo que se ha construido y olvidar quién lo permitió. Y aunque en este momento todo parece estable, aunque el reino está firme, aunque la paz y la prosperidad se hacen evidentes, hay algo que aún está en proceso, algo interno, algo invisible, porque el verdadero desafío no es construir el éxito, sino permanecer alineado con Dios mientras ese éxito crece. Y lo que viene ahora mostrará cómo esa prosperidad puede convertirse en una bendición o en una prueba. 10. La prosperidad del reino, cuando la paz revela la bendición y prepara la prueba. Y ahora, el reino está en orden, las estructuras funcionan, la administración está establecida, las decisiones fluyen con claridad, pero hay algo más que comienza a manifestarse, algo visible, algo que todos pueden percibir: la prosperidad, no como una idea, sino como una realidad que se refleja en la vida diaria del pueblo. La Escritura lo describe de una manera muy poderosa. Judá e Israel eran muchos, tan numerosos como la arena del mar. Comían, bebían y se alegraban. Detente aquí, porque esta imagen no es solo cantidad, es abundancia. Es una vida donde lo esencial está cubierto y donde hay espacio para la alegría. Imagina ese momento, las familias viviendo sin miedo constante, los campos produciendo, las mesas llenas. No hay escasez que oprima, hay provisión que sostiene, y esa paz no es casualidad. Es el resultado de un tiempo donde Dios está permitiendo estabilidad. Israel ya no está marcado por guerras constantes, no hay enemigos inmediatos amenazando cada frontera. Salomón gobierna desde el río hasta la tierra de los filisteos y hasta la frontera de Egipto, un territorio amplio, un reino respetado, un gobierno firme, y los reinos alrededor no solo reconocen su autoridad, también traen tributo, aportan, reconocen que hay algo diferente en este reino. Y aquí hay algo importante. La prosperidad no es solo material, también es reputación. El nombre de Salomón comienza a crecer. Se habla de él, se escucha sobre su sabiduría, pero también sobre su reino, un lugar donde las cosas funcionan, un lugar donde hay orden, un lugar donde la vida puede avanzar. Pero observa esto con atención. La Escritura también menciona algo muy concreto: la cantidad de provisión diaria para la casa del rey, harina, ganado, aves, cantidades enormes. No es solo suficiente, es abundante. Imagina el movimiento constante, personas trabajando, recursos llegando, organización en acción, todo fluyendo como un sistema bien establecido. Y en medio de todo eso hay una imagen que resume el momento.
cada hombre bajo su vid y su higuera. Una frase sencilla, pero profundamente significativa, porque representa seguridad, representa estabilidad, representa una vida donde no hay amenaza constante. Y aquí es donde debemos detenernos un momento, porque este tipo de bendición puede ser peligrosa si no se entiende correctamente. La prosperidad puede hacer que el corazón descanse, pero también puede hacer que el corazón se distraiga, puede llevar a la gratitud o puede llevar a la autosuficiencia. Y este es el punto clave. Cuando todo está bien, es cuando más fácil es olvidar de dónde vino todo. Salomón tiene sabiduría, tiene orden, tiene prosperidad, pero ahora enfrentará algo diferente, no una amenaza externa, sino una prueba interna, porque cuando no hay presión, el corazón se revela de otra manera, y lo que viene ahora mostrará cómo esta abundancia puede convertirse en una plataforma para algo aún mayor, o en el inicio de un desvío silencioso. 11. La construcción del templo, cuando el deseo de honrar a Dios se convierte en obra. Y en medio de esta prosperidad, en medio de la paz, de la estabilidad, del orden que sostiene al reino, nace un deseo en el corazón de Salomón. No es un deseo político, no es una estrategia de expansión, es algo más profundo, es el deseo de construir una casa para Dios. Detente aquí, porque este momento no surge de la necesidad, surge de la gratitud. Salomón recuerda a su padre David, recuerda cómo él había querido edificar un templo, pero no pudo hacerlo, no porque no lo deseara, sino porque su vida estuvo marcada por guerras. Y ahora, Salomón vive en paz, y entiende que ese tiempo de paz no es casualidad, es una oportunidad para hacer lo que antes no se pudo, y así decide comenzar la obra. Pero una obra de esta magnitud no se hace solo con intención, se necesita preparación, se necesita sabiduría aplicada, y Salomón actúa. Envía mensaje a Hiram, rey de Tiro, un aliado, un hombre que había tenido relación con David, y le pide ayuda, madera de cedro, materiales de calidad, hombres expertos. Imagina ese proceso. No es inmediato, es planificación, es coordinación, es visión transformándose en acción. Miles de trabajadores son convocados, algunos cortan madera en el Líbano, otros trabajan en las piedras. La Escritura describe algo impresionante. Las piedras eran preparadas antes de ser llevadas al lugar de construcción, para que en el templo no se escuchara ruido de herramientas. Detente aquí, porque este detalle es profundamente significativo. El templo no solo sería un lugar físico, sería un espacio de reverencia, de silencio, de presencia, y esa reverencia comienza desde la forma en que se construye. Año tras año, la obra avanza. 7 años, 7 años de trabajo constante. Imagina el esfuerzo, el calor, la dedicación, la precisión, cada piedra colocada con intención, cada detalle pensado, y poco a poco, lo que era un deseo se convierte en realidad. El templo comienza a tomar forma. No es una construcción común. Está revestido de oro, decorado con detalles que reflejan belleza y significado. Querubines, palmeras, flores abiertas. Todo habla de algo más grande. No es solo estética, es simbolismo. Es una representación visible de una realidad invisible, porque el templo no es solo un edificio, es el lugar donde el pueblo reconoce la presencia de Dios. Y en medio de esta obra, Dios vuelve a hablar a Salomón, no sobre medidas, no sobre materiales, sino sobre algo mucho más importante. Le recuerda que la verdadera condición para que él habite con el pueblo no es el templo, es la obediencia. Detente aquí, porque esta es una verdad clave. No importa cuán hermosa sea la construcción, si el corazón se desvía, la presencia se pierde. Y Salomón escucha, continúa la obra,
pero ahora con una conciencia más profunda, que lo que está construyendo no es solo para ser visto, sino para honrar. Y finalmente, después de años de trabajo, el templo es terminado, el proyecto ha sido completado. Lo que comenzó como un deseo, ahora está delante de todos. Pero aquí hay algo importante. La obra física ha terminado, pero la verdadera pregunta aún está por responder. ¿Será este lugar realmente lleno de la presencia de Dios? Porque construir para Dios no garantiza automáticamente que Dios habite. Y lo que viene ahora no será construcción, será manifestación. 12. La dedicación del templo, cuando la presencia de Dios llena lo que el hombre construyó, y ahora el templo está terminado. Cada piedra en su lugar, cada detalle cuidadosamente diseñado, cada espacio preparado. Pero hay algo que aún falta, porque un edificio, por más majestuoso que sea, sigue siendo solo eso, hasta que Dios decide habitar en él. Y llega el momento, el día que marcaría no solo una ceremonia, sino un antes y un después en la historia del pueblo de Israel. Salomón convoca a todo el pueblo, ancianos, líderes, representantes de cada tribu. Todos se reúnen en Jerusalén. No es una reunión común, es un momento solemne, un momento cargado de significado, porque lo que está a punto de ocurrir no es solo una dedicación, es una entrega. Los sacerdotes traen el arca del pacto, ese objeto sagrado que representaba la presencia de Dios entre su pueblo. Imagina ese instante, el silencio, la reverencia, el respeto profundo. El arca es llevada al lugar santísimo, el espacio más sagrado del templo, y allí es colocada bajo las alas de los querubines. Todo está en su lugar, todo está preparado, y entonces sucede. Una nube llena la casa. No es una nube común, es la gloria de Dios. La Escritura dice que los sacerdotes no podían permanecer para ministrar porque la presencia era demasiado intensa. Detente aquí, porque este es el momento que valida todo lo anterior. No fueron los materiales, no fue la arquitectura, no fue el esfuerzo humano, fue la presencia de Dios la que llenó el lugar. Y en ese instante queda claro que Dios ha aceptado lo que se ha hecho. Salomón, viendo esto, se levanta y habla al pueblo. Reconoce algo profundamente importante, que Dios había cumplido su palabra, que lo que prometió a David ahora se ha realizado. Y entonces hace algo aún más significativo. Ora. Pero no es una oración breve, es una oración profunda, llena de conciencia, llena de reconocimiento. Comienza declarando que Dios no puede ser contenido por los cielos, mucho menos por un templo hecho por manos humanas. Detente aquí, porque Salomón entiende algo esencial. El templo no limita a Dios. Es solo un punto de encuentro, un lugar donde el pueblo puede acercarse. Y en su oración pide algo claro: que Dios escuche, que escuche cuando el pueblo ore, cuando se arrepienta, cuando clame, cuando esté en necesidad. Pide que este lugar sea un puente, un lugar donde el cielo y la tierra se encuentren. Y menciona diferentes situaciones, conflictos, sequías, guerras, cautiverio, y en cada una pide lo mismo: que cuando el pueblo vuelva su corazón a Dios, Él responda. Imagina ese momento, el rey orando, el pueblo escuchando, la presencia de Dios llenando el lugar. No es solo una ceremonia, es un momento de conexión profunda. Y al terminar la oración, Salomón bendice al pueblo y ofrece sacrificios, muchos sacrificios, tantos que no se pueden contar fácilmente, porque la dedicación no es solo palabras, es entrega, y el pueblo celebra durante días, con alegría, con gratitud, porque entienden que están viviendo algo único. Pero aquí hay una verdad que no se puede ignorar.
La presencia de Dios llenó el templo, pero su permanencia dependería del corazón del pueblo, y especialmente del corazón del rey. Porque no basta con experimentar la presencia de Dios una vez, es necesario mantenerse alineado con Él continuamente. Y mientras todo parece perfecto, mientras la gloria ha descendido, mientras la alegría llena el ambiente, una pregunta queda en el aire. ¿Podrá Salomón y el pueblo mantener esa conexión con Dios a lo largo del tiempo? Porque lo que comienza con gloria también puede ser probado con el paso de los días. Antes de seguir, quiero pedirte algo desde el corazón. Si esta historia está hablando contigo, si en algún momento te sentiste identificado, suscríbete al canal ahora mismo, porque aquí no solo contamos historias, compartimos mensajes que pueden marcar momentos importantes de tu vida, y también dale like a este video. Puede parecer algo pequeño, pero ese gesto ayuda a que este contenido llegue a muchas más personas que hoy están pasando por lo mismo que tú. Con un solo clic, puedes ayudar a que este mensaje alcance a alguien que realmente lo necesita. Ahora sí, quédate, porque lo que viene puede tocar aún más profundo. 13. La segunda aparición de Dios, promesa, advertencia y el peso de la obediencia. Y después de la celebración, después de la gloria que llenó el templo, después de los días de alegría, sacrificios y gratitud, llega un momento diferente, más silencioso, más íntimo, porque hay experiencias que son públicas, pero hay encuentros con Dios que son profundamente personales. Y en ese tiempo, Dios vuelve a aparecerse a Salomón, no delante del pueblo, no en medio de la multitud, sino en un espacio donde solo importa una cosa, el corazón del rey. Imagina ese momento. No hay ruido, no hay celebración, solo la voz de Dios, hablándole directamente a Salomón, y lo primero que hace es reconocer lo ocurrido. Le dice que ha escuchado su oración, que ha santificado la casa que ha sido edificada, que su nombre estará allí. Detente aquí, porque esto es una confirmación. Todo lo que se hizo, todo lo que se construyó, ha sido aceptado. Dios ha respondido, Dios ha descendido, Dios ha validado. Pero el mensaje no termina ahí, porque después de la promesa viene la advertencia. Y Dios le dice algo que cambia completamente el tono del momento. Si tú andas delante de mí, como anduvo David tu padre, con integridad y rectitud. Observa esto. No habla de perfección. Habla de integridad. Habla de un corazón alineado. Y entonces promete que afirmará su trono, que su descendencia permanecerá. Pero inmediatamente presenta el otro camino. Pero si te apartas, detente aquí, porque este es el punto más importante. La relación con Dios no es automática, no es garantizada por el pasado, no es asegurada por una experiencia anterior. Depende del caminar constante, y Dios es claro. Si Salomón se aparta, si el pueblo se desvía, si comienzan a servir a otros dioses, entonces vendrán consecuencias. El reino será cortado, el templo, incluso ese templo lleno de gloria, será rechazado, y llegará a ser motivo de asombro y de burla. Imagina el peso de esas palabras. El mismo lugar que ahora representa la presencia de Dios podría convertirse en un símbolo de advertencia, y las naciones dirían, ¿por qué hizo esto Dios con esta tierra? Y la respuesta sería clara, porque abandonaron a su Dios. Detente aquí, porque esto revela una verdad que atraviesa toda la historia. La bendición no es permanente sin obediencia. La presencia no se sostiene sin fidelidad. Y Salomón escucha. Recibe tanto la promesa como la advertencia. Tiene claridad, sabe lo que debe hacer, sabe lo que está en juego. Pero aquí es donde la historia se vuelve profundamente humana, porque entender lo correcto no siempre significa vivirlo. Y aunque en este momento todo está alineado, aunque la presencia de Dios ha sido confirmada,
Aunque el reino está en su punto más alto, algo comienza a gestarse lentamente, no como una caída repentina, sino como un desvío sutil, porque los grandes errores no comienzan con decisiones evidentes, comienzan con pequeños pasos que parecen inofensivos, y lo que viene ahora no será una ruptura inmediata, será algo más peligroso, un alejamiento progresivo, un corazón que poco a poco comienza a dividirse. 14. Las alianzas y la prosperidad creciente, cuando el éxito expande el reino y pone a prueba el corazón. Y después de aquella advertencia, después de escuchar directamente la voz de Dios, la vida de Salomón continúa. El reino sigue creciendo, la estabilidad no desaparece, la paz se mantiene, la prosperidad aumenta, pero ahora la historia entra en una fase diferente, no marcada por conflictos, sino por expansión. Salomón comienza a fortalecer alianzas con otras naciones, relaciones políticas, acuerdos estratégicos. Entre ellos, uno destaca: el matrimonio con la hija de Faraón, rey de Egipto. Detente aquí, porque esto no es solo una unión familiar, es una alianza política, una conexión con una de las potencias más importantes de la época, y desde una perspectiva humana, tiene sentido, refuerza el reino, asegura relaciones, amplía influencia, pero desde una perspectiva espiritual, es un primer paso en una dirección peligrosa, porque no todo lo que fortalece externamente edifica internamente. Salomón continúa edificando, no solo el templo, sino también su propia casa, palacios, ciudades, fortificaciones. La Escritura menciona que construye Milo y fortalece Jerusalén. Imagina ese momento, el reino creciendo en infraestructura, las ciudades tomando forma, los caminos conectando territorios, todo reflejando orden y desarrollo. Y no solo eso. Salomón también organiza su ejército, caballos, carros, elementos que en aquel tiempo representaban poder militar. Pero aquí hay algo que debes notar con atención: la acumulación de caballos y la dependencia de alianzas con Egipto eran cosas que la ley había advertido evitar. Detente aquí, porque esto es sutil. No es una rebelión abierta. No es una decisión que parece claramente incorrecta. Es un desvío progresivo, pequeños pasos que poco a poco van alejando el corazón de la dependencia total en Dios. Y mientras todo esto ocurre, la prosperidad sigue creciendo. Oro, plata, recursos, la riqueza del reino se multiplica, y la fama de Salomón continúa expandiéndose. Su nombre ya no es solo conocido en Israel, sino en otras naciones. Y aquí está el punto clave: el éxito externo puede esconder una tensión interna, porque mientras todo parece ir bien, el corazón puede comenzar a confiar más en lo que tiene que en aquel que lo permitió. Y este es el momento exacto en el que la historia cambia de tono, no de forma brusca, no con un evento impactante, sino con algo más silencioso, más peligroso: la costumbre, la comodidad, la acumulación de decisiones pequeñas que parecen normales, pero que poco a poco alejan al corazón de su centro. Salomón aún no ha caído, aún no ha abandonado completamente el camino, pero ya no está exactamente en el mismo lugar donde comenzó. Y eso es el inicio de todo desvío, porque el problema no comienza cuando todo se rompe, comienza cuando el corazón deja de estar completamente alineado, y lo que viene ahora ya no será solo expansión, será algo mucho más profundo, la verdadera prueba del corazón de Salomón. 15. La sabiduría y la fama de Salomón, cuando el mundo reconoce lo que Dios ha dado. Y en medio de este crecimiento, en medio de alianzas, construcciones y prosperidad, hay algo que sigue destacando por encima de todo: la sabiduría de Salomón. No es solo una cualidad personal, es algo visible.
algo que impacta, algo que comienza a cruzar fronteras. Porque cuando Dios da algo, no queda oculto por mucho tiempo, y la fama de Salomón comienza a extenderse, no solo por su riqueza, no solo por su reino, sino por su capacidad de entender, de responder, de discernir. La Escritura nos dice que Dios le dio sabiduría en gran manera, y también amplitud de corazón, como la arena que está a la orilla del mar. Detente aquí. Porque esto no es solo inteligencia, es profundidad, es la capacidad de ver más allá de lo evidente, de comprender la vida de una manera diferente, y esta sabiduría se manifiesta en muchas formas. Salomón habla, y sus palabras no son comunes. Pronuncia miles de proverbios, canta canciones, observa la naturaleza, habla de árboles, desde el cedro hasta el hisopo, habla de animales, de aves, de peces. Imagina esto, un rey, pero también un pensador, un hombre que no solo gobierna, sino que observa, reflexiona, comprende. Y su sabiduría no se limita a lo espiritual, abarca toda la vida, y por eso personas de otras naciones comienzan a llegar. No vienen por comercio, no vienen por alianzas, vienen a escuchar, a aprender, a entender, porque reconocen que hay algo en él que no es común. Reyes envían representantes, hombres sabios se acercan, todos con el mismo propósito: escuchar a Salomón. Imagina esas escenas, personas viajando largas distancias, atravesando territorios, solo para estar delante de él y oír sus palabras. Y aquí hay algo profundamente importante: la sabiduría que Dios le dio no solo benefició a Israel, se convirtió en una luz para otros, porque lo que Dios deposita en una persona puede impactar mucho más allá de su entorno inmediato. Y el nombre de Salomón se hace grande, respetado, admirado, reconocido entre las naciones. Pero detente aquí un momento, porque este es un punto crítico en la historia. Cuando alguien alcanza este nivel de reconocimiento, hay un peligro silencioso. El corazón puede comenzar a cambiar de enfoque, puede comenzar a disfrutar más de la admiración que de la relación con Dios. Puede comenzar a confiar más en lo que tiene que en aquel que lo dio. Y aunque en este momento todo parece perfecto, aunque la sabiduría sigue fluyendo, aunque la fama crece, algo está cambiando por dentro, no visible, no evidente, pero real, porque el verdadero desafío no es recibir sabiduría, es permanecer fiel mientras se posee. Y lo que viene ahora ya no será sobre lo que Salomón tiene, sino sobre lo que decide hacer con ello, porque incluso el mayor regalo puede convertirse en una trampa si el corazón deja de estar en el lugar correcto. 16. El corazón dividido de Salomón, cuando la grandeza externa esconde una caída interna. Y ahora llegamos a un punto decisivo, un momento que no comienza con ruido, sino con silencio, porque las caídas más profundas no siempre comienzan con un gran error visible, comienzan en el corazón. Salomón sigue siendo rey, sigue siendo sabio, sigue siendo reconocido, pero algo ha cambiado, algo que no se ve a simple vista, pero que poco a poco comienza a transformar todo. La Escritura lo dice con claridad. Salomón amó a muchas mujeres extranjeras, no una, no pocas, muchas, mujeres de naciones que Dios había advertido claramente evitar: moabitas, amonitas, edomitas, sidonias, hititas. Detente aquí, porque esto no es solo una cuestión de relaciones personales, es una desobediencia directa a lo que Dios había establecido. Dios había dicho que no se unieran con esas naciones, no por rechazo cultural, sino por una razón espiritual, porque sus corazones serían inclinados hacia otros dioses. Y eso es exactamente lo que comienza a ocurrir, no de inmediato, no de forma brusca, sino poco a poco, de manera casi imperceptible. Imagina ese proceso: conversaciones, influencias,
costumbres diferentes, y el corazón de Salomón comienza a abrir espacio, un poco hoy, un poco mañana, hasta que lo que antes era firme ya no lo es tanto. La Escritura dice algo que debe detenernos. Sus mujeres inclinaron su corazón. Tú no dices que lo obligaron, no dice que lo forzaron, dice que lo inclinaron, porque el desvío espiritual casi nunca es una imposición, es una inclinación, un movimiento progresivo. Y entonces sucede algo impensable al inicio de esta historia. Salomón comienza a seguir a otros dioses, Astoret, Milcom. Detente aquí, porque este es el mismo hombre que había pedido sabiduría a Dios, el mismo que construyó el templo, el mismo que experimentó la gloria de Dios llenando ese lugar. Y ahora su corazón está dividido. No ha abandonado completamente a Dios, pero ya no le pertenece totalmente. Y ese es el mayor peligro, porque un corazón dividido no puede sostener una relación verdadera. Y Salomón va aún más lejos. Construye lugares altos, altares para estos dioses. No solo permite, participa, facilita, imagina la contradicción. El rey que edificó la casa de Dios ahora construye espacios para la idolatría. Y todo esto no ocurre en secreto, es visible, es evidente. Y aquí es donde la historia alcanza un punto crítico. Dios se enoja con Salomón, no porque cometió un error aislado, sino porque su corazón se apartó, porque conocía la verdad y decidió desviarse. Y Dios le recuerda algo importante, que se le había aparecido 2 veces, que no estaba en ignorancia, que sabía exactamente lo que debía hacer, pero no obedeció. Y entonces viene la consecuencia. Dios declara que el reino será dividido, no en su tiempo, por causa de David, sino en el tiempo de su hijo. Detente aquí, porque esto revela la justicia, pero también la misericordia de Dios. Hay consecuencia, pero también hay gracia. El juicio no es inmediato, pero es seguro, y en ese momento algo invisible se rompe. El reino aún sigue en pie. La prosperidad aún está presente, pero la base ha sido afectada, porque cuando el corazón del líder se desvía, el impacto alcanza a toda la nación. Y así, el hombre más sabio comienza a caminar por un camino peligroso, no por falta de conocimiento, sino por falta de fidelidad. Y lo que viene ahora ya no será solo un problema interno, será el inicio de conflictos externos, porque cuando el corazón se aleja de Dios, la protección también comienza a retirarse. 17. Los adversarios se levantan cuando Dios permite oposición como consecuencia del desvío. Y cuando el corazón se desvía, las consecuencias no siempre llegan de inmediato, pero cuando llegan, lo hacen de formas que no siempre esperamos. Porque después de la advertencia de Dios, después de declarar que el reino sería dividido, algo comienza a cambiar en el entorno de Salomón, no en el interior del palacio, sino fuera, en el mundo que lo rodea. La Escritura dice algo claro. Jehová levantó adversarios contra Salomón. Detente aquí, porque esto es profundo. No es casualidad, no es coincidencia, es una consecuencia permitida por Dios, porque cuando el corazón se aleja, Dios no siempre actúa quitando inmediatamente, muchas veces actúa permitiendo que las cosas cambien alrededor. Y el primer adversario que se levanta es Hadad el edomita, un hombre que había huido en su infancia. Cuando David había derrotado a Edom, Hadad escapó hacia Egipto. Imagina a ese niño creciendo lejos de su tierra, con memoria, con historia, con una herida no resuelta. Y ahora, ya adulto, regresa, no como un refugiado, sino como un opositor. Quiere volver a su tierra, quiere recuperar lo que fue perdido, y aunque su poder no es absoluto, su presencia representa algo nuevo, una amenaza, pero no es el único. Otro adversario se levanta, Rezón, hijo de Eliada, un hombre que también había huido.
y que ahora forma un grupo, se convierte en líder, se establece en Damasco y desde allí se posiciona como enemigo de Israel. Imagina ese escenario. El reino que antes estaba en paz comienza a sentir presión. No es una guerra total, pero ya no hay tranquilidad absoluta, hay tensión, hay movimiento, hay señales de que algo está cambiando. Y aquí hay algo importante que debes entender. Estos adversarios no aparecen de la nada, son parte de un proceso, un reflejo externo, de un cambio interno, porque cuando el corazón del rey se desvió, la cobertura espiritual comenzó a alterarse, y lo que antes estaba contenido, ahora encuentra espacio para levantarse. Pero hay un tercer elemento, y este es aún más significativo. Jeroboam, un hombre dentro del mismo reino, no un enemigo externo, sino alguien cercano, un siervo de Salomón, trabajador, capaz, alguien que había sido puesto en una posición de responsabilidad, y en ese contexto ocurre algo determinante. El profeta Ahías lo encuentra y realiza un acto simbólico. Toma un manto nuevo y lo rompe en 12 partes. Le entrega 10 y le dice que Dios le dará 10 tribus. Detente aquí, porque este es el momento en el que la división deja de ser una advertencia y se convierte en una realidad en proceso, no visible aún para todos, pero ya establecida en el propósito de Dios. Y todo esto está ocurriendo mientras Salomón aún reina, mientras el trono sigue firme, mientras la riqueza aún fluye. Pero ahora el futuro ya está marcado, y Salomón lo percibe. Sabe que Jeroboam representa una amenaza y busca matarlo. Pero Jeroboam huye a Egipto. Imagina esto, un hombre que recibe una promesa, pero debe esperar, debe huir, debe vivir en otro lugar hasta que llegue el momento. Y así, la tensión sigue creciendo, no de forma explosiva, pero sí constante. Y aquí hay una verdad que no podemos ignorar. Dios no siempre quita las consecuencias, pero sí las usa para cumplir su propósito. Lo que comenzó con sabiduría, ahora se encuentra en un punto crítico. El reino aún está en pie, pero su futuro ya no es el mismo, y todo lo que viene no será un cambio repentino. Será el resultado de lo que ya ha comenzado a gestarse. Porque cuando el corazón se desvía, la historia también cambia de dirección. Antes de continuar, déjame hacerte una pregunta. ¿Esta historia está tocando algo dentro de ti? Si es así, entonces este es el momento perfecto para hacer algo muy sencillo, pero muy poderoso. Suscríbete al canal ahora mismo. Dale like a este video. Puede parecer un gesto pequeño, pero en realidad no lo es, porque cada vez que haces esto, le estás diciendo a YouTube que este contenido vale la pena. Y así ayudas a que esta historia llegue a muchas más personas que hoy necesitan escucharla. Personas que tal vez están pasando por momentos difíciles y aún no saben que este mensaje puede marcar una diferencia en sus vidas. Con un solo clic, puedes ayudar a que esta historia siga alcanzando corazones. Ahora sí, quédate conmigo, porque lo que viene puede cambiarlo todo. 18. La muerte de Salomón, el fin de una era gloriosa y el inicio de una consecuencia inevitable. Y así, el tiempo sigue avanzando. Aunque el reino continúa en pie, aunque la riqueza aún es visible, aunque el nombre de Salomón sigue siendo reconocido, algo ya ha cambiado para siempre, porque las decisiones del corazón siempre dejan una huella. Y ahora llegamos al momento inevitable, el final de la vida de Salomón. La Escritura nos dice que reinó 40 años sobre Israel, 40 años de grandeza, de sabiduría, de expansión, pero también 40 años que terminaron con un corazón dividido. Imagina ese momento, el rey que lo tuvo todo, sabiduría como nadie, riqueza incomparable, un reino en su punto más alto, y aún así, su historia no termina como comenzó. Detente aquí, porque esto es profundamente humano,
No basta con comenzar bien, es necesario terminar bien. Y Salomón, aunque fue extraordinario, no mantuvo su corazón completamente alineado hasta el final. La Escritura no describe un gran evento en su muerte. No hay una escena dramática. No hay un momento de restauración explícito en este libro. Simplemente dice que durmió con sus padres, murió, y fue sepultado en la ciudad de David, su padre. Un cierre silencioso, pero lleno de significado, porque la historia de Salomón no termina con una batalla, termina con una lección. Y después de su muerte, algo queda claro: el reino no será el mismo, porque la promesa de Dios ya había sido declarada. La división vendría, no en su tiempo, sino en el de su hijo. Y aquí es donde todo cambia, porque mientras Salomón vivía, su presencia aún sostenía cierta estabilidad, pero ahora ese equilibrio desaparece, y el trono pasa a Roboam, su hijo, un nuevo rey, una nueva generación, pero también un nuevo escenario, porque Roboam no hereda solo un reino, hereda las consecuencias de lo que vino antes. Imagina ese momento, el pueblo observando, esperando, con expectativas, pero también con tensiones acumuladas, porque no todo estaba resuelto. Las cargas del reino, las decisiones del pasado, las divisiones internas, todo sigue presente. Y ahora ya no hay Salomón para sostener el sistema. Ahora todo dependerá de lo que venga después. Y aquí hay una verdad profunda. Las decisiones de una generación impactan a la siguiente. El legado no es solo lo que se construye, es también lo que se deja sin resolver. Y así termina una de las etapas más impresionantes de la historia de Israel. Una etapa llena de luz, pero también marcada por sombras al final. Y lo que viene ahora no será una continuación tranquila, será una ruptura, una división, un cambio que transformará completamente el rumbo del reino. Porque cuando el fundamento se debilita, la estructura eventualmente se divide. 19. Roboam y la decisión que divide el reino, cuando una respuesta cambia la historia, y ahora el trono tiene un nuevo rey. Salomón ha muerto, el hombre de sabiduría, de riqueza y de gloria, ya no está, y en su lugar aparece Roboam, su hijo, una nueva generación, pero también un momento de tensión que llevaba años gestándose, porque aunque el reino parecía fuerte, había cargas acumuladas, decisiones del pasado, exigencias pesadas sobre el pueblo. Y ahora todo eso llega a la superficie. Roboam va a Siquem. Allí se reúne con el pueblo. No es una visita común. Es un momento clave, porque el pueblo no llega solo para reconocerlo, llega con una petición. Imagina esa escena. Los líderes de Israel reunidos, las miradas atentas, y en medio de ellos, una voz que representa a muchos. Jeroboam, el mismo que había huido a Egipto, el mismo que había recibido una promesa, ahora regresa y habla en nombre del pueblo. La petición es clara. Tu padre hizo pesado nuestro yugo. Detente aquí, porque esto revela algo importante. La prosperidad del reino había tenido un costo, trabajo duro, exigencias, cargas constantes, y ahora el pueblo pide algo sencillo. Haz tú más ligero ese yugo, y te serviremos. No están rechazando al rey, no están rebelándose aún, están buscando alivio, están dando una oportunidad, y aquí es donde todo se define. Roboam escucha, pero no responde de inmediato. Pide 3 días, tiempo para decidir, y busca consejo. Primero consulta a los ancianos, hombres que habían servido a Salomón, hombres con experiencia, y ellos le dicen algo sabio. Si hoy sirves al pueblo y les hablas con bondad, ellos serán tus siervos para siempre. Detente aquí, porque esta respuesta revela una verdad profunda. El liderazgo no se trata de imponer, se trata de servir.
Pero Roboam no se queda con ese consejo. Decide buscar otra opinión. Va a los jóvenes, a los que crecieron con él, a los que no tienen la experiencia, pero sí la misma perspectiva, y ellos le dicen algo completamente diferente. Haz lo contrario. Diles que tu dedo meñique es más grueso que los lomos de tu padre, que tu padre los castigó con azotes, pero tú lo harás con escorpiones. Imagina ese momento. Dos voces, dos caminos, uno basado en sabiduría, otro basado en orgullo. Y Roboam decide, pero no elige la experiencia, no elige la sabiduría, elige la dureza, elige el orgullo. Y llega el tercer día. El pueblo vuelve, esperando una respuesta, esperando alivio, y Roboam habla, pero sus palabras no traen esperanza, traen peso, endurece el mensaje, rechaza el consejo de los ancianos, y responde con dureza: detente aquí, porque en ese instante todo cambia. El pueblo escucha y entiende, no hay espacio para diálogo, no hay intención de servir, y entonces responden: ¿qué parte tenemos nosotros con David? A tus tiendas, Israel. Imagina ese momento. No es solo una frase, es una ruptura, es una separación definitiva. 10 tribus se levantan, se apartan, siguen a Jeroboam, y solo Judá y Benjamín permanecen con Roboam. El reino se divide. Lo que había sido una nación unida, ahora se convierte en dos: Israel al norte, Judá al sur, y todo por una decisión, por una respuesta, por no escuchar, porque a veces no son las grandes batallas las que dividen, son las palabras mal elegidas. Y así, la advertencia que Dios había dado se cumple, no como un castigo inmediato, sino como el resultado de decisiones acumuladas. Y ahora, la historia entra en una nueva etapa, una etapa marcada por división, por caminos distintos, por consecuencias que se extenderán por generaciones, porque cuando la unidad se rompe, reconstruirla no es sencillo. 20. Jeroboam y el nuevo camino de Israel, cuando el temor lleva a la idolatría. Y ahora, el reino está dividido. Ya no hay una sola nación: Israel al norte, Judá al sur. Dos caminos, dos liderazgos, dos futuros completamente diferentes. Y en medio de esta nueva realidad, Jeroboam se convierte en rey sobre las 10 tribus de Israel, un hombre que no llegó por casualidad, un hombre que había recibido una palabra de Dios, una promesa clara, que si caminaba en obediencia, Dios estaría con él y afirmaría su reino. Detente aquí, porque este es un momento lleno de potencial. Jeroboam no comienza desde cero. Comienza con una oportunidad divina, con una dirección clara, con la posibilidad de hacer lo correcto. Pero aquí es donde la historia toma un giro decisivo, porque tener una promesa no garantiza una decisión correcta. Y el problema no comienza con una acción externa, comienza en el pensamiento. Jeroboam comienza a reflexionar, a analizar la situación, y llega a una conclusión. Si el pueblo sigue subiendo a Jerusalén para ofrecer sacrificios en el templo, sus corazones podrían volver a Roboam, y entonces él perdería el reino. Imagina ese momento. No es una rebelión abierta contra Dios, es miedo, inseguridad, el temor de perder lo que tiene, y ese temor lo lleva a tomar una decisión que marcará generaciones. Jeroboam decide crear una alternativa, no basada en la voluntad de Dios, sino en su propia estrategia. Hace 2 becerros de oro y le dice al pueblo: ya es mucho subir a Jerusalén, aquí están tus dioses. Detente aquí, porque estas palabras tienen un eco profundo. Son similares a lo que el pueblo dijo en el desierto, cuando hicieron el becerro de oro. Es repetir el mismo error, pero ahora desde el liderazgo. Jeroboam coloca uno de los becerros en Betel y el otro en Dan. Crea centros de adoración alternativos, lugares accesibles, cómodos,
pero completamente desviados del camino establecido por Dios. Y no se detiene ahí. Establece sacerdotes que no eran de la tribu de Leví, cambia las fechas de las fiestas, rediseña la estructura espiritual del pueblo, todo basado en su propio criterio. Imagina esto, un sistema completo, aparentemente funcional, pero espiritualmente vacío, porque no todo lo que parece religión es relación con Dios, y el pueblo sigue, acepta, participa, porque es más fácil, porque es más cercano, porque no requiere esfuerzo. Y aquí hay una verdad profunda. El corazón humano muchas veces elige lo cómodo, aunque esté equivocado, y así lo que comenzó como una decisión por temor se convierte en un pecado estructural. No solo afecta a Jeroboam, afecta a toda la nación. Y la Escritura lo deja claro. Esto fue pecado. Un pecado que llevaría a Israel a desviarse una y otra vez. Un patrón que se repetiría en los reyes del norte. Detente aquí, porque este es el cierre de una etapa, pero también el inicio de otra. El reino ya no solo está dividido geográficamente, está dividido espiritualmente. Y lo que comenzó con sabiduría, termina con idolatría. Lo que comenzó con unidad, termina con separación. Y aquí queda una enseñanza que atraviesa toda la historia. No es suficiente comenzar bien, no es suficiente tener oportunidades. Lo que realmente define el destino es la fidelidad constante. Porque cuando el miedo guía las decisiones, el corazón se aleja. Y cuando el corazón se aleja, todo lo demás eventualmente también se pierde. Y así termina el libro de Primeros Reyes, no con una conclusión cerrada, sino con una advertencia abierta. Una historia que no solo habla de reyes, sino del corazón humano y de la importancia de permanecer fiel hasta el final. Y así llegamos al final de la historia del libro bíblico de Primeros Reyes, una historia que no habla solo de reyes y decisiones, sino del corazón humano, porque en algún momento todos hemos sentido cómo poco a poco nos alejamos, cómo las decisiones nos llevan por caminos que no imaginábamos. Pero esta historia deja una verdad clara, que incluso cuando todo parece perdido, todavía hay un camino de regreso, que no es el poder lo que sostiene la vida, sino la fidelidad a Dios, y que no importa cuán lejos hayas llegado, siempre puedes volver, restaurar lo que se rompió y comenzar de nuevo con un corazón alineado. Y antes de que te vayas, quiero saber algo de ti. Después de todo lo que viste, ¿qué parte de esta historia más te impactó? Escríbelo aquí abajo en los comentarios. Puede ser una reflexión, una enseñanza, o simplemente lo que sentiste al escuchar todo esto. Tu comentario no es solo una opinión, es una forma de ayudar a que este video llegue a muchas más personas que hoy también necesitan este mensaje. Y si este contenido te aportó algo, no olvides darle like y suscribirte al canal, porque juntos podemos hacer que estas historias sigan alcanzando vidas. Nos vemos en el próximo video.